Es recién expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios y, como ustedes saben, uno de los 3 estudiantes que pasó 144 horas en prisión por el caso Iconia. Javier, muy buenos días, qué gusto saludarte. Muy buenos días, el gusto es mío de saludarle a ti y a todo tu equipo. Gracias, Javier. Oye, a ver, este caso se hizo verdaderamente ya un asunto enorme, lo que empezó como un movimiento que tú encabezaste en Huentitán en contra de la privatización de un terreno que ustedes han pedido que se convierta en parque, en un asunto político que parece ya rebasar mucho más que un simple movimiento civil. ¿Cómo estás leyendo tú el tema del conflicto con el gobierno del Estado? ¿Por qué se ha hecho tan, por qué se personalizó contra ti este asunto? Mira, yo de entrada quisiera decir como contexto que es complejo este problema por 3 factores: económico, social y político. Uno, es económico porque es un proyecto de 4,000 millones de pesos por los departamentos, centro comercial, hotel, todo lo que quieren hacer ahí. Y desde mi particular punto de vista es un proyecto corrupto que le ha brindado, y que es socio del gobernador del estado, porque él ¿Qué elementos hay para decir eso, Javier? 2, que cuando en el 2016 él firma el convenio con la empresa, les hace un descuento del 50% de las contraprestaciones que tenía que pagar la empresa, retira los cargos del primer juicio que habían prendido contra ellos, se desiste, les hace este descuento y bueno, pues el plazo para que la empresa pagara o entregara estas contraprestaciones venció en julio del 2019. O sea, si del segundo convenio. El segundo convenio. Si la empresa tuvo chance para pagar, hace más de 3 años que venció. ¿Por qué Ismael del Toro y por qué ahora Pablo Lemus no lo cancelan? Pues porque no se quieren pelear con el gobernador. ¿Por qué no se quieren pelear con el gobernador? ¿Por qué tiene que ver en ese proyecto? Entonces, esa es mi primera premisa. Segunda premisa, este conflicto, este problema es complicado porque tiene un factor social. Yo quisiera dejar énfasis. El movimiento en Huentitán por rescate de las áreas verdes inició en el 2012, cuando se funda UNET Huentitán para defender el entonces Parque Mirador, bueno, el ahora Parque Mirador, de un proyecto del Museo Guggenheim, que por cierto sigue un hoyo ahí. En ese tiempo, Aristóteles era candidato a gobernador y era Emilio González Márquez. Desde entonces, yo empecé a dar clases de salsa en el barrio. Desde entonces, don Arturo Mendoza empezó a movilizar a los vecinos. Y después del tiro, eso fue 2012, 2015 Alfaro nos promete recuperar el parque, votamos por él, 2016 él le renueva el convenio a la empresa. Entonces es cuando el movimiento vecinal se volca ya por defender el Parque Resistencia Huentitán, que en este caso en contra del proyecto Iconia. Entonces nuestra historia de movilización en el parque, en el área de Huentitán, tiene muchos años, ¿no? Entonces lo quiero dejar claro porque no, el gobernador quiere reducir, invisibilizar lo que yo como vecino, lo que don Arturo, la maestra Indira, mucha gente hemos hecho, y quiere supeditarlo a que es parte del conflicto en la universidad. No, pues es parte para sus narices, porque le es más cómodo, ¿no? Porque no quiere cuestionar de fondo el movimiento social legítimo. Y tercero, ¿por qué ahí está lo que yo considero persecución política? No, bueno, pues porque durante mi gestión yo creo que he hecho una crítica muy fuerte por el tema de los desaparecidos, alcancé rateras, fue incómodo para el gobierno del Estado tuvo diferencias importantes con la comunidad universitaria y bueno, pues el que está de modo para procesar jurídicamente y entambar soy yo por la lucha que hice en el parque, he hecho en el Parque Resistencia Huentitán, y por eso creo que es un factor político también, y bueno, es cómodo, el gobernador quiere reducir nuestra lucha a que es parte del conflicto, y bueno, no es una realidad, es lo que yo creo. No podemos abstraerlo, pero es mucho más profundo que eso. No, yo también quisiera decirlo, o sea, el movimiento es vecinal, nosotros tomamos nuestras decisiones, pero ojo, también es importante, desde el 2012 hasta el 2020, hasta el 2020, muchas acciones como vecinos hicimos, pero poco trascendían, porque nos hacía falta capital humano, porque no teníamos abogados que hicieran amparos de cabo a rabo, ni tener tanta capacidad de movilización. Efectivamente, cuando 2021 yo ya era presidente de la FEU, y después de recursos humanos que yo ya disponía, además de estudiantes, además de abogados que me hicieron el paro para hacer denuncias y toda la Facultad de Derecho, pues efectivamente la movilización y la defensa en Huentitán tomó otras proporciones. Ya nos pudimos pegar un tiro más parejo, eso es una realidad. Entonces, claro que la universidad me ha ayudado con el capital humano
y con el que yo disponía como dirigente, y eso permitió que ahora la lucha en Huentitán tomara otras proporciones para hacer lo que hoy es, un movimiento social legítimo y con fuerza, pues para recuperar el terreno. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros, Augusto Chacón. Javier, descríbenos a la comunidad, porque lo dices muy bien. Pasan inadvertidas las protestas, está en el área metropolitana, es una parte histórica de Guadalajara, sin embargo, aparece poco, la vemos poco. ¿Qué tipo de personas viven ahí? ¿A quiénes beneficiaría un parque? ¿Cuántas personas viven ahí? No, mira, en Huentitán al menos viven 60,000 personas, si no me estoy equivocando los datos que di del INEGI, sin contar Santa Isabel, que está atrás de la Coca, sin contar Rancho Nuevo, que seguramente es una cantidad muy importante, Lomas del Paraíso, Huentitán el Alto, y Santa Chila. O sea, alrededor de ese parque, del Parque Resistencia Huentitán, es fácil cohabitan entre 80 a 130,000 personas. Ahora, a mí no se me ocurrió que fuera parque, ¿eh? A los vecinos no se nos ocurrió, se le ocurrió al Congreso cuando le dio dinero al ayuntamiento para en 1980 comprar esas hectáreas para hacer parque. Y el decreto dice, con el fin de ser parque municipal, punto, para eso se compró, a mí no se me ocurrió. Ahora, ¿qué tipo de gente vive ahí? Mucha gente con familias rotas. Lomas del Paraíso es de las colonias que mayor índice de delincuencia, pero también consumo de drogas tiene. A mí no me cuentan porque yo vivo en mi barrio. Yo también vengo de una familia rota porque mi papá lo asesinaron cuando yo tenía 10 años. A mí lo que me salvó de no ser reclutado del cártel o de las drogas fue el fútbol, que me reclutó allí. Y mi mamá tuvo la oportunidad de pagarme las clases de fútbol y comprarme zapatos de fútbol, lo que muchos jóvenes no tienen. Ese lugar, cuando lo rescatemos, será un oasis para que los niños sean reclutados por el arte, la pintura. Eso tiene que ser, ¿no? Eso es por lo que luchamos. A mí me hace sentido, es lo que yo creo, y al final tendría que ser la guardería de muchos niños. ¿Por qué digo guardería? Porque ve el tipo de gente que vive alrededor del parque. Son señoras, son señores que pasan 12 o 14 horas fuera de su casa, porque tienen que tener 1 o 2 trabajos para llevar la papa a su casa. Son familias que tienen al menos 2 o hasta más hijos, que no ajusta con que solo un papá trabaje o una mamá trabaje. Esa es la gente, la mayoría de la que vive ahí, y quien termina siendo el niñero de los niños, pues es el halcón, es el sicario, en lugar de que sea el fútbol, claro, porque es una clase baja, la mayoría, o media baja la que vive ahí. Eso representa para mí el parque. Javier, ¿qué sigue? Para terminar, ya se nos está viniendo encima el tiempo, pero dinos, ¿qué sigue para ustedes en esta batalla? No en lo jurídico, sino estrictamente en la parte, digamos, de la lucha por el parque. ¿Hay capacidad de negociación con el ayuntamiento? ¿Están poniendo de acuerdo? ¿Hay diálogo con el alcalde Pablo Lemos? A mí Pablo Lemos me retiró su amistad desde que hice la protesta, el día que tomó protesta, ¿no? Ojalá algún día lo procese y bueno, lo deje en el pasado. Yo diría 2 cosas. Uno, sin afán de profundizar en lo jurídico, a partir de que ellos me demandaron, los tribunales, cuando puse un juicio de amparo, me dijeron, en palabras llanas, ¿no? Si Armenta es parte del conflicto, para que lo demanden, tiene interés jurídico. A partir de ese interés jurídico, vamos a promover por la vía administrativa la cancelación de Iconia, porque ya somos parte del conflicto. La empresa me hizo cuando me demandó. No sé cuánto tiempo tarde, pero apelaremos a esa vía para cancelar lo que el ayuntamiento por omisión no ha querido cancelar, ¿no? Segundo, vamos a ir casa por casa con los vecinos, a hablarle nuestra historia y que la gente juzgue. La verdad es que el gobierno nomás habla 2 lenguajes, el de los votos y el del dinero. Si la gente simpatiza con nuestra historia y nos da la razón, es lo único que al final nos va a poder ayudar a obtener justicia en los tribunales. Nadie quiso apropiarse del parque, nadie quiere usufructar eso, no, lo que queremos es que vuelva a ser propiedad pública y bueno, la única manera de presionar es que vea el partido en el gobierno que les puede afectar complicado en materia electoral esta lucha ciudadana y que al final por la voluntad de la mayoría del pueblo decidan emprender las acciones jurídicas para recuperar el terreno. Eso es por una vía lo que vamos a hacer. 2, promover la cancelación de Iconia y amparo y bueno, eso es lo que vamos a estar en los próximos días. Yo la voy a llevar hasta tope porque el gobernador ya tomó la decisión de meterme a la cárcel. Entonces la única que hay que hacer pues es tratar de agitar la bandera lo más posible para que la gente conozca y a partir de eso juzgue. Perfecto. Javier Armenta, muchísimas gracias por estos minutos para hacer las cosas. Te mandamos un abrazo. Otro de vuelta. Hasta luego. Hasta luego. Javier Armenta, expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, el joven uno de los 3 jóvenes que estuvo preso 144 horas por el tema del Parque Huentitán y Iconia, ¿no? Pues enredo jurídico que ya está complicadísimo, Alejandro.
No, sin duda. Yo creo que aquí son de estas cosas que tienes que analizar antes, ¿no? ¿A quién vas a meter al bote, ¿no? Porque el muchacho se ve muy estructurado, se ve muy informado, se ve preparado. Vecino de la zona. Vecino de la zona. Y eso es ciertísimo. Él empezó la lucha mucho antes que fuera presidente del FEU. Por supuesto que el apoyo de la Universidad de Guadalajara que catapulta el problema, lo lleva a otro nivel y acaba esto atrapado en el conflicto entre la universidad y el gobierno del Estado, sin remedio, sin decir quién de los dos tiene la razón. Están atrapado el problema en medio de este conflicto.